términos, así que a veces los utilizan de forma indistinta, ¿sí? Para no confundirnos, ¿ya? Nosotros vamos a hacer regeneración, es cuando se vuelven todos los tejidos se vuelven a formar tal y como estaban antes de una herida, ¿ya? Y vamos a tomarlo como que la otra forma de repararse es cuando el cuerpo utiliza tejido conjuntivo para poder cerrar esa herida, en vez de cerrar con los mismos tejidos que tenía exactamente, o el tejido original. Fíjense que vamos a ir viendo en una herida, no solamente un tejido se lastima, sino se lastiman varios tejidos. Por ejemplo, si ustedes se cortan, se lastima la piel, se lastima el tejido conjuntivo, se lastima dentro del tejido conjuntivo los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, no todos los tejidos se van a reparar, por decir así, de la misma manera. Unos van a tener más probabilidades de regenerarse, como la piel y los vasos sanguíneos, y otros van a repararse por tejido conjuntivo. ¿Sí? Por lo general, esa cantidad de tejido conjuntivo puede estar en exceso y puede formar una cicatriz. Entonces, para no confundirnos qué es reparación o regeneración, sino en realidad son formas de que el tejido, cómo se va a recuperar. ¿Ya? Entonces, en general, esta reparación, como les dije, es cómo se va a recuperar, cómo se va a restablecer la arquitectura, ese espacio que dejó la herida, ¿sí? O la lesión. Y como les dije, podemos decirlo como dos maneras, que se va a reparar o recuperar por una regeneración. Voy a grabar la clase igual por si acaso. Recording in Ya, ¿todos progress. me escuchan bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Doctora. ¿Ya? Por una regeneración o por un depósito de tejido conjuntivo. Sí, entonces, como les decía, por lo general, esto va a depender del tipo de tejido, como habían explicado sus compañeros, como por ejemplo el tejido nervioso, tiende a no poder regenerarse como tal, tiende a recuperarse con mayor con tejido conjuntivo. Y lo malo del tejido conjuntivo es que el tejido conjuntivo cumple su función, pero donde él normalmente está, en la dermis, por ejemplo, debajo de la piel, formando el corion, ¿no es cierto? Ese tejido conectivo que está debajo, por lo general, de los tejidos epiteliales. Pero si, por ejemplo, tenía que ir epitelio y en vez de epitelio está tejido conjuntivo, o hay más cantidad de tejido conjuntivo, obviamente ese lugar va a no recuperar su función totalmente, porque no están las células originales, sino hay más fibras. Entonces, prácticamente en regeneración, no, las células residuales, es decir, cuando hay una herida, sí, y de pronto, acuérdense cómo es en el epitelio, que hay varios estratos, ¿no es cierto? Estrato basal, estrato espinoso, granuloso, lúcido y córneo, quedan células residuales. Estas células que quedan de esos estratos, si no están lesionadas, son las que van a dar capacidad para ellas mismas seguirse dividiendo y volver a formar ese tejido perdido. O también hay células madre que tienen la capacidad de diferenciarse en nuevas células originales de ese tejido y poder recuperarlo totalmente. ¿Sí? Entonces, lo bueno de la regeneración es que se puede recuperar el estado normal y la función, como si nada hubiera pasado. Todo igual, ¿sí? La misma cantidad de tejidos como estaban en el mismo orden, que sea epitelio y luego conjuntivo, por ejemplo, en el caso de ser la piel, que es epidermis y dermis, ¿sí? Aunque muchas veces es limitada según el daño. En cambio, la otra forma de recuperarse un tejido es con depósito de tejido conjuntivo y ahí es donde puede formarse esta cicatriz. ¿Por qué cicatriz? Normalmente, como les dije, un tejido conjuntivo, como la dermis, por ejemplo, se va a volver a recuperar con tejido conjuntivo, pero de pronto, epitelio, que tiene sus 5 estratos y que no todo el epitelio se avance a recuperar por epitelio, sino una parte sea tejido conjuntivo, o el tejido nervioso, que no se recupera como tejido nervioso, sino que se vuelve a rellenar, pero como tejido conjuntivo. Esa es la otra manera de repararse, de curarse, por decirlo así. Y lo malo de esta cicatriz fibrosa, ¿por qué le llaman así? Porque es como cuando el tejido original no avanza
porque no, en muchos casos no es que no va a haber tejido original, va a haber tejido original, pero en muy pocas cantidades. Y en otros casos sí no va a haber nada de tejido original. Entonces, cuando no avanza a ser completa esa curación con el tejido original, el cuerpo estila y dice, bueno, no hay problema, vamos a rellenar el espacio con fibras. ¿Ah? Y claro que le va a dar estabilidad estructural, pero no va a ser el mismo tejido. Va a igual funcionar una cicatriz. Si ustedes tienen alguna cicatriz en el cuerpo, se dan cuenta que igual está cumpliendo la función de rellenar ese espacio. No es que estamos con un hueco ni nada, está la estabilidad estructural ahí, pero obviamente no es la misma función como si fuera el tejido original completo. ¿Ah? Entonces, durante una recuperación de tejido, como les digo, la palabra reparación y cicatrización no vamos a confundirnos con eso, las usan indistintamente a las dos porque la idea es decir que se ha recuperado un tejido, sea con tejido conjuntivo o sea con el mismo tejido original. En general va a depender que existan células residuales del tejido lesionado, que estén sanas y que puedan volver a proliferar, a dividirse a que haya, que se forman nuevos vasos sanguíneos cerca, porque acuérdense que los vasos sanguíneos llevan nutrientes y para eso es importante estas células endoteliales vasculares y obviamente de fibroblastos para rellenar los defectos que no se han podido regenerar con su tejido original. ¿Ah? Muchas veces esta regeneración, como lo dije en la primera diapositiva, depende tanto de que haya quedado células residuales como que las células madre que estén cerca de ese tejido puedan volver a dividirse para formar, recuperar este espacio lesionado. Entonces, por ejemplo, miren ustedes una regeneración, una herida, ¿no es cierto? Es la piel, aquí está la epidermis, aquí está la dermis. ¿Ah? Acuérdense cómo es el epitelio, las células juntas, y en cambio en la epidermis tenemos glóbulos blancos, tenemos nervios, tenemos linfáticos, tenemos vasos sanguíneos, y como esto es una lesión en donde ha quedado células residuales y hubo proliferación y quedó como si nada, a esta lesión que fue mucho más grave y que probablemente no es que no quedó nada de epitelio, pero queda una capa muy finita de epitelio aquí y debajo hay más tejido conjuntivo, observen a los fibroblastos. Entonces, claro, se va a ver clínicamente una cicatriz, como ustedes la ven un poquito más elevada, muchas veces va a depender de la cantidad de tejido conjuntivo que está ahí. Bueno, ahora, los tejidos se pueden clasificar según como su capacidad proliferativa. ¿Qué significa proliferación? Que ellos mismos pueden dividirse y formar más células de su misma especie, de su misma origen, ¿sí? Y se van a dividir en lábiles, estables y permanentes. Entonces, por ejemplo, los lábiles son los que siempre están en constante división. Entonces, para ellos una herida es como, es más fácil de repararse, ¿sí? Por ejemplo, porque contienen células madre que se diferencian para reponer las células perdidas y mantener siempre la homeostasis de estos tejidos. Ejemplo, la médula ósea, el componente hematopoyético, que siempre está en constante formación de glóbulos rojos, por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, tejidos superficiales, el epitelio que está formando la mucosa, ¿no es cierto?, de la cavidad oral, la piel, el escamoso de la piel, el cilíndrico del tubo digestivo. El epitelio, como ustedes saben, es un tejido que puede recambiar de 24 a 28 días, podemos decirlo cada 4 semanas, entonces está en división constante y por eso sus compañeros les nombraban el ejemplo de la estudiante que de pronto lastimó un poco de densidad de mucosa al hacer una limpieza, pero que obviamente eso después de unas semanas iba a estar como si nada porque el epitelio es muy rico en su proliferación por su continua división constante. Ahora, hay tejidos estables. ¿Cuáles son los tejidos estables? Estos tejidos no se encuentran en proliferación constante, no se encuentran en continuo recambio. Tienen posibilidad de recambiar, sí, pero solo cuando la situación lo amerita, cuando ellos creen que es necesario recambiar.
no todo el tiempo, no lo hacen cada 4 semanas. ¿Ya? Entonces podemos decir que tienen una actividad proliferativa mínima cuando están en estado normal, así muy poquita, pero si de pronto tienen una lesión, ahí va a activarse esa capacidad proliferativa. Y el problema es que por más que se active esa capacidad proliferativa cuando hay una lesión, igual sigue siendo limitada, o sea, no es perfecta esa capacidad proliferativa y al no ser perfecta su capacidad proliferativa, no se va a poder regenerar como si nada sucediera. Lamentablemente, una parte va a tener que quedarse con fibras para poder ocupar y acabar de rellenar la lesión. Es decir, en ellos, una parte va a quedar con células originales y la otra parte de la herida va a tener que rellenarse con tejido conjuntivo. Esto sucede por lo general en los órganos, en el hígado, en el riñón, el páncreas. Los órganos tienen, así como la piel tiene epidermis y dermis, los órganos tienen parénquima y estroma. Si hagan de cuenta que el parénquima es como el epitelio, su cápsula, y el estroma es como la dermis. Entonces, ellos, lamentablemente, estos órganos no tienen una regeneración completa. Es decir, sí se va a regenerar una parte del órgano, pero lo otro va a quedar rellenado con fibras. Es la manera del cuerpo de no complicarse y si no avanza a regenerarse, el tejido original lo rellena, pero que de alguna manera lo repara, lo va a hacer. ¿Sí? A excepción del hígado, que nosotros ya sabemos que el hígado sí tiene esa capacidad para poder regenerarse. Y los tejidos permanentes, en cambio, son los que nunca se van a poder regenerar. ¿Sí? Ellos una vez que ya se formaron, las células madre no están en capacidad de volver a formar más. ¿Sí? Y es el ejemplo que sus compañeros daban del piercing en la lengua. ¿Sí? En el caso de que se haya perjudicado o lesionado el nervio lingual, por ejemplo, y en este caso no va a haber mitosis, es decir, estos de aquí, estos tejidos son permanentes, no van a volver a proliferar neuronas y ciertas células del músculo cardíaco especialmente. ¿Sí? Entonces ellos tienden a cicatrizarse totalmente, es decir, solo va a haber formación de tejido conjuntivo, llamémoslo así. Una es formación de células originales y la otra es más formación de tejido conjuntivo donde debería haber otro tipo de tejido. ¿Ya? Como reemplazar, es decir, el tejido conjuntivo el cuerpo lo utiliza para reemplazar, no complicarse en el momento de curar una herida. Si él reemplaza, si no tenemos el tejido original, bueno, lo rellena con conjuntivo. Sí, que algunos lo llaman como unas pequeñas cicatrices. Esta proliferación de células es controlada por mitosis, es decir, esa es la proliferación. Ustedes ya saben que la mitosis es un proceso de división celular y esto va a estar estimulado por muchos factores de crecimiento. Va a depender de lo que queremos. Por ejemplo, el factor de crecimiento siempre se lee, las iniciales que colocan siempre se lee desde la izquierda, perdón, desde la derecha a la izquierda. Factor de crecimiento endotelial vascular. Factor... Este también tenemos del fibroblasto, de crecimiento del fibroblasto. Y bueno, va a depender de qué tipo de tejido queramos que aparezca, va a haber factores de crecimiento. Y por lo general, el restablecimiento de una estructura tisular normal no solo se produce cuando el tejido residual está estructuralmente intacto, sino el tejido está dañado por infección o si todo el tejido está dañado por infección o inflamación, la regeneración es incompleta y va acompañada de cicatrización a través del tejido conjuntivo. Es lo que yo les decía, que muchas veces cuando no avanza a completar el espacio con las células originales, lo que hace el cuerpo es utilizar tejido conjuntivo para poder cerrarlo. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender primero del tipo de tejido que fue. Si es un tejido de división lábil, estable o permanente, como vimos hace un momento. Lábil, estable o permanente. Va a depender de la gravedad de la lesión. Mientras más grande, mientras más profunda, mientras más necesidad haya de rellenar ese espacio, muchas veces la regeneración tiende a ser incompleta y por eso se ayuda de tejido conjuntivo. Este solo es un ejemplo,
Sí, este es un ejemplo como en el hígado. Por ejemplo, el hígado sí tiene la posibilidad de regenerarse totalmente. Entonces, por ejemplo, él lo que va a proliferar aquí son los hepatocitos, que es como las células epiteliales del hígado, las del parénquima del hígado. ¿Sí? Y puede ser a partir de los que sobrevivieron o a partir de células madres progenitoras. Lo que pasa es que hay una señal de sensibilización, hay una señal de que el hígado de pronto ha sido lesionado y estas señales activan la reparación, la recuperación de este tejido. Se van a activar citocinas, factores de crecimiento, los cuales van a inducir a que las células, si son las sobrevivientes, provoquen mitosis o si son las células progenitores, se diferencien en nuevas células del hígado y al final, cuando ya se regenera el hígado completamente todo esto vuelve a reposo. O sea, no se mantiene en constante división porque no es un tejido lábil, sino es un tejido estable. Aquellos que solo actúan cuando hay una lesión, nada más, no están en continua división como los lábiles. Por favor, si estoy yendo muy rápido, me dicen nomás, vuelvo a repetir algo. ¿Ya? Igual, ahora lo que les comentaba a ustedes, cuando se recupera un tejido por depósito de tejido conjuntivo, es decir, fibra. Cuando el tejido lesionado no es capaz de proliferar, como les digo, en el caso del nervio, por ejemplo, o si su red está tan dañada y que por más que el tejido sí pueda proliferar, no alcanza a recuperar todo el tejido original y el cuerpo utiliza el tejido conjuntivo para acabar de rellenar este espacio. Para que haya formación del nuevo tejido conjuntivo, tiene que haber una formación de tejido de granulación, que es el que sus compañeros expusieron, ¿no es cierto? Y nos dijeron que era un tejido vascular inmaduro. Pues hagamos de cuenta que es un tejido conjuntivo, pero muy inmaduro, en donde recién se están formando sus vasos sanguíneos, estos todavía están inestables, es muy fácil de que se rompa y se pierda este tejido. ¿Sí? Y luego cuando esa matriz está mucho más estable, simplemente se depositan nuevas fibras alrededor. ¿Ya? Una reparación fibrosa, este es un ejemplo de una cicatriz. No es que no hay epitelio, sí hay epitelio, claro que hay epitelio, la primera capa es epitelio, pero probablemente por la profundidad de la lesión, por el tipo de corte que hubo, ¿ya? Hay mayor cantidad de fibras. Se rellenó con más tejido conjuntivo que con epitelio. En vez de seguir el orden normal, hubo mayor cantidad de tejido conjuntivo y no solamente eso, sino que cuando se rellena con más tejido conjuntivo, hagan de cuenta ustedes que es como un deslave en la carretera, como que colapsó ese tejido y muchas veces tiende a no recuperar, tiende a verse un poco más contraída la herida, ¿sí? Como un poco hundida, un poco cóncava la herida, porque lamentablemente no, sí hay epitelio, pero es como una fina capa y debajo hay mayor cantidad de fibras que de lo que hay acá. Y por eso ustedes también pueden observarlas también un color un poquito más blanco, porque hay más cantidad de fibras a ese nivel, menos espacio, menos vasos sanguíneos porque se rellenó de forma más fibrótica. ¿Ya? Entonces, podemos decir que para que... Le quería hacer una pregunta, que eso de ahí, lo que nos dijo recién, está relacionado con, por ejemplo, que he escuchado mucho acerca del injerto de piel. Por ejemplo, o sea, para que no se vea tan mal una cicatriz, ¿se puede optar por eso? Bueno, va a depender mucho de, por ejemplo, injertos de pieles lo hacen por lo general en heridas muy grandes o en quemaduras, a lo que es la parte de la cirugía plástica. Y claro, normalmente cuando se hace un injerto, ellos toman de otra parte del cuerpo y retiran epitelio con una parte de tejido conjuntivo. Y lo que esperan es que el epitelio que retiraron de otra parte funcionen como células residuales y que esas mismas células proliferen, ¿ya? Para que estimulen a las células que también están cerca de aquí a que puedan ayudar a cerrar la herida de mejor manera. Aparte, cuando uno utiliza un injerto, es como ponerles por lo general es en cicatrices de segunda intención,
muy grandes que ya hablaron sus compañeros, pero vamos a volver a recuperar, a conversar, es decir, los espacios entre un borde y otro borde de la herida es tan grande que el injerto que va encima va como una tapita. Entonces le ayuda a las células que tenían que volver como un puente, de un lado al otro, ir caminando hasta encontrarse, les ayuda muchísimo porque ya se encuentran, ya les pusieron más células epiteliales para ayudar a encontrarse más pronto, a que cierre como si fuera una primera intención y no cierre como una segunda intención, que ya les voy a indicar. Es decir, al momento de colocar un injerto, es como ayudar a afrontar los bordes de la herida de cierta forma, porque están colocando en ese espacio tan grande entre lado y lado, están colocando, como colocar un puente. ¿Ya? Hagan de cuenta que es como colocar un puente donde no había un puente. Estamos ayudando a que se unan los dos lados al colocar un injerto ahí. Porque les estoy dando, primero estoy dando más células epiteliales para rellenar esa herida, y dos, al tener más células, eso ayuda a que esas mismas células proliferen y estimulen para que haya mayor movimiento ahí y división celular y se pueda rellenar mejor esa herida con el tejido que yo quiero, que es el tejido epitelial. Por eso lo estoy colocando ahí, estoy ayudando. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros, en una herida normal, eso vamos a ver, cuando es una herida de segunda intención, no quedan cerca los dos bordes de la herida. Este es un borde y este es el otro borde. Entonces, como quedan tan cerca, a veces las células pobrecitas no avanzan a unirse como para formar ese puente entre las dos, o sí se unen, pero lamentablemente no se unen, digamos que son 5 capas, no se unen las 5 capas, sino solo se unen las capas más superficiales, y por eso lo que está debajo se tiene que rellenar con tejido conjuntivo. Vamos a ver más despuesito una imagen para que entiendan. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cómo se forma ese tejido conjuntivo? Ustedes primero recordemos, el tejido conjuntivo está formado por fibras, por células y por sustancia fundamental amorfa. En la sustancia fundamental amorfa yo tengo protoglucanos, tengo glicoproteínas, ¿no es cierto? Y aparte el tejido, como sus células están separadas, hay vasos sanguíneos, hay nervios, hay tejido linfático, a diferencia del tejido epitelial que no hay espacio para nada de eso, porque sus células están muy juntas. Entonces, para que se vuelva a formar todo ese tejido conjuntivo, yo necesito primero formación de vasos sanguíneos, que es lo que explicaron sus compañeros. Aquí hay dos nombres importantes, la angiogenia y la angiogénesis, porque puede, o bien puede formarse un vaso sanguíneo solito, es decir, se crea un nuevo vaso sanguíneo, o también a partir de uno ya existente se crea otro vaso sanguíneo. Es decir, como si fuera un árbol y a un vaso sanguíneo le salió una ramita y formó un nuevo vaso sanguíneo. La idea es que haya nueva nutrición, nueva vascularización. Una vez que eso empiece a pasar, empieza un tejido de granulación, que es un vaso sanguíneo, ya es un tejido vascular, pero es un poquito duro todavía, que es muy débil. Y eso va a dar una matriz, hagan de cuenta que va a dar lugar como si fuera una como maqueta, por decirlo así, para que el tejido sepa cómo formarse, dónde formarse y se termine de rellenar con fibras. Entonces ahí podríamos decir que ya se maduró este tejido conjuntivo. Entonces el primer paso, la angiogenia. Se forman nuevos vasos sanguíneos a partir de, puede ser de otros ya existentes, porque van a aportar nutrición y oxígeno, y ahorita estos vasos son muy permeables, ¿sí? Es decir, ustedes ya saben cuando es permeable, cuando las células endoteliales están un poco dejando espacios para que pase líquido, para que lleguen células, para que lleguen proteínas, entonces por eso son muy permeables al inicio. Brevemente, solamente como para información de ustedes, ¿cómo es esta de la angiogenia? Primero, un vaso sanguíneo, esto es aparte, la angiogenia se llama angiogenia cuando es de un vaso ya persistente. Angiogénesis cuando es el origen del vaso, ¿ya? Como tal, pero si es a partir de uno ya persistente, es decir, observen, este es un vaso sanguíneo en reposo, y este vaso, de pronto de ese vaso va a nacer un nuevo vaso sanguíneo. Observen cómo le nace una pequeña ramificación. Entonces, ¿qué sucedió? Primero, va a haber vasodilatación, como pueden observar, más grande. Segundo,
Algo importante, acuérdense de cómo es el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene células endoteliales, ¿no es cierto? Que es una capa simple. Y también tiene pericitos. ¿Qué son los pericitos? Estos azules que ustedes observan son células madre, ¿sí? Que les permiten la capacidad de diferenciarse en nuevas células endoteliales. ¿Ya? Son células madre. Entonces, estas células madre van a abrirse, van a desprenderse, al igual que las células endoteliales, como ven, para dar paso a que de ahí salga un nuevo vaso sanguíneo. Se separan los pericitos, ¿sí? Y sale como un brote vascular a partir de la membrana que hay aquí. Este es un brote vascular, el cual va a ser guiado por factores de crecimiento y ciertas señales genéticas que le dicen al vaso sanguíneo qué dirección debe tomar según dónde está la herida y cuál es el camino a seguir. Tiene que ser guiado. ¿Sí? Entonces va a haber vías de señalización a través de genes. En este caso, esta vía de señalización se llama señalización de Notch. En este ejemplo de la angiogenia. Y aparte, también se dice que van a haber metaloproteinasas. ¿Qué son las metaloproteinasas? Son unas enzimas que degradan colágeno y matriz extracelular, que es la matriz del tejido conjuntivo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿para qué va a degradarse en un tejido el momento que quiero reparar? Porque quiero formar un nuevo vaso sanguíneo en un tejido conjuntivo que está lesionado, en un tejido dañado, y lo que necesito es abrir espacio para la formación de un nuevo vaso sanguíneo. Entonces, aquí obviamente van a actuar ciertas metaloproteinasas, como pueden ver ustedes, para poder también degradar la membrana que estaba totalmente sellada y me permita separar las células, y también para que aquí, en este espacio, me dé lugar para mi vaso sanguíneo. Es como quitar estas fibras dañadas y les digan, perdón, aquí se va a colocar un nuevo vaso sanguíneo. Esas metaloproteinasas me permiten degradar ese tejido, esa matriz que no me sirve del tejido original que está lesionado. ¿Ya? Bueno, antes de eso. Entonces, va a haber vasodilatación, van a separarse las células, ¿sí? Van a empezar a migrar estas células hacia el área de la lesión, ya van a empezar a proliferarse, es decir, aumentan, miren, de lo que habían dos aquí y están proliferando para poder formar un nuevo vaso sanguíneo. ¿Ya? Una vez que se remodela este nuevo vaso sanguíneo, van a volver a reclutar células musculares lisas, van a volver a reclutar pericitos, ¿ya? Y se suprime el proceso de migración y proliferación y se vuelve a juntar la membrana basal. Es decir, van a separarse las células endoteliales, van a separarse los pericitos, va a degradarse su membrana para dar paso a este brote que, siguiendo señales genéticas, factores de crecimiento, va a permitir el remodelamiento, la formación de nuestro nuevo vaso sanguíneo. Miren, se crean, una vez que ya está unido, formadas estas nuevas células, de nuevo va a unirse, acuérdense que en la arteria hay endotelio, pero también tenemos colágeno y debajo tenemos músculo liso por lo general. Entonces las células musculares lisas van a volverse a recolocar, los pericitos van a volverse a colocar y todo va a quedar como si nada hubiera pasado y se habría formado un nuevo vaso sanguíneo. Entonces, en resumen, va a participar factores de crecimiento, van a participar esta señalización que ustedes observan aquí para indicarle el lugar a donde tiene que formarse el vaso sanguíneo, y van a participar estas enzimas que permiten degradar esta matriz extracelular para dar lugar a la nueva formación, darle espacio, y también degradan la membrana en un principio para poder separarse las células y formar un nuevo vaso sanguíneo. Luego ya se vuelve a reestructurar y a remodelar todo el proceso y se da fin. Se termina el estímulo que está formando este nuevo vaso sanguíneo. Ese es el primer paso, que se forme un vaso sanguíneo. Ahora, el tejido conjuntivo inmaduro, es decir, van a empezar a migrar y a proliferar fibroblastos en este lugar. ¿Sí? En este lugar actúan macrófagos tipo 2. Los macrófagos hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 actúan mucho en la inflamación,
que ustedes ya los conocen, y el tipo 2 tienen la misma función, pero en vez de actuar en la inflamación, actúan mucho en la reparación celular. Me ayudan a limpiar la herida. ¿Sí? Entonces, esto va a ayudar también a llamar nuevos fibroblastos, ¿ya? Y los fibroblastos, que son células muy abundantes y que tienen la capacidad de sintetizar colágeno, pero asimismo no solo sintetizan fibras, sino que también tienen la capacidad de, cuando sienten que tienen que destruir fibras por alguna razón o limpieza de una herida, también van a hacerlo y van a secretar enzimas o que puedan, como las metaloproteinasas, van a estar estimuladas por los mismos fibroblastos que dicen, bueno, necesito degradar esto que no me sirve para formar una nueva, entonces voy a secretar estas metaloproteinasas para poder limpiar también esta herida. Entonces, estos mismos fibroblastos que empiezan a aparecer en esa herida nueva, ellos mismos depositan proteínas nuevas para dar formación a una nueva sustancia fundamental. Todos esos proteoglucanos, glicoproteínas, separan sulfato, todo eso está formado por fibroblastos, sintetizados por fibroblastos también. ¿No es cierto? Ya sabemos que claro que tienen otros componentes porque son glucoproteínas, glicoproteínas, tienen proteínas, carbohidratos en su composición, pero su estimulación es por parte de los fibroblastos. Entonces ellos permiten el depósito de nuevas proteínas de esta nueva matriz extracelular que se está formando. ¿Sí? Va a depender, obviamente, de la cantidad, del tamaño del defecto y de la intensidad de la inflamación. Y también todo esto va a estar regido por citocinas y factores de crecimiento. Como el factor de crecimiento de fibroblastos, también llamado factor de crecimiento transformante beta, así se lo llama, ya que es un factor de crecimiento que le dice al fibroblasto, necesito que hagas esto, que crees más proteínas de la matriz, más sustancia fundamental amorfa, que crees más fibras, ¿ya? Y dónde quiero que lo crees. Entonces, la mayoría de estos procesos está guiado por factores de crecimiento, son los que les informan a las células qué hacer y dónde hacerlo. Entonces, todavía este tejido, aquí va a formarse este tejido de granulación a la larga, porque estamos hablando de que recién se está formando, que recién hay vasos sanguíneos, es un tejido vascular todavía muy inmaduro, y luego ya va a madurar. Va a madurar y para eso tiene que crearse mayor cantidad de matriz extracelular y mayor cantidad de fibras. ¿Sí? Ahora, aquí es muy importante conocer que van a haber procesos en donde el tejido conjuntivo, para poder formarse, ¿no es cierto?, tiene que haber una homeostasis, un equilibrio entre los agentes que forman nuevas fibras, fibrogénicos, y los agentes que destruyen, permiten el remodelamiento de ese tejido dañado. ¿Sí? Porque si no hay un equilibrio, el cuerpo se está autosaboteando él mismo. Forman los fibroblastos nuevas fibras y vienen las metaloproteinasas y destruyen esas nuevas fibras. Y el chiste es que las metaloproteinasas solo destruyan lo que ya no se quiere, lo que se está remodelando, eso viejo, necesito que me lo eliminen para poder remodelarlo. Entonces, ahí para entrar en equilibrio entre lo que construye y entre lo que destruye, van a haber otro tipo de enzimas, podemos decirlo así, o de proteínas, que como son estos inhibidores de las metaloproteinasas llamados TIMP, ¿ya? ¿Qué les dicen a las metaloproteinasas? Oigan, deténganse, ya han destruido, ya han remodelado, ya han limpiado, ahora necesitamos que solo actúen los agentes que van a formar nuevas fibras. Entonces, prácticamente podemos decir que para la remodelación del tejido conjuntivo, aparte de haber angiogénesis, necesitamos que los mismos fibroblastos que van llegando a la herida, en un principio produzcan metaloproteinasas para limpiar la herida, aparte de los macrófagos también, ¿ya? Y después formen nuevas fibras. Y para eso, en cambio, necesitamos de otras sustancias para inhibir algún proceso, como es el de las metaloproteinasas, y que ya dejen de digerir fibras antiguas, dejen de remodelar, para que ya se queden solamente
las nuevas que estamos formando. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver un tejido normal, un área de lesiones, este es un tejido conjuntivo, va a haber obviamente, ustedes ya saben, una respuesta protectora, una inflamación, muchos neutrófilos ahí, obviamente por la vasodilatación que existe, el aumento de permeabilidad, pueden observar cómo está esa herida. Luego se empieza a formar ese tejido de granulación, que es un tejido inmaduro, ¿no es cierto? Observen cómo se están formando los vasos sanguíneos, hay ciertos macrófagos aquí, hay ciertos fibroblastos, y luego esto va a remodelarse totalmente, se van esas metaloproteinasas, se termina la angiogenia porque ya no necesitamos vasos sanguíneos nuevos, termina eso y ya se quedan las fibras, observen. Entonces, observen cómo esto ha reparado con bastante tejido conjuntivo, ¿ah? Para poder regenerar, para poder curar esta zona, esta herida. La diferencia de un tejido de granulación, miren, es un tejido inmaduro, está en formación, tenemos vasos sanguíneos en formación, tenemos más fibroblastos, a este que ya solo observo mayor cantidad de fibras. Ya aquí observen un tejido de granulación, ¿no es cierto? Mayor vascularización, estos puntos corresponden a los núcleos de los leucocitos, ¿ya? Y aquí ya totalmente lleno de tejido conectivo denso, bastante tejido fibroso, ya menos vascularización, porque ya no estamos en proceso de formación, sino ya está madurado este tejido, ya está madurada esta cicatriz. Y aquí les puse un alveolo que se saca un diente, y acuérdense lo que yo les comentaba cuando les pusieron sus compañeros, el coágulo a nivel de la mucosa no se ve como una costra, como cuando nos caemos y se ve la costra, sino a nivel de la mucosa, como es un ambiente húmedo y no es seco, no se forma la costra, sino que se forma fibrina. Como ustedes observan aquí, como pasta blanquita, ¿ya? Es fibrina, que ustedes ya saben que es el final de la formación del coágulo. Se queda con fibrina porque esta fibrina no se seca y no se forma, no se convierte en costra, pero es lo mismo, es el mismo coágulo que ha formado fibrina. Y debajo de eso se está tejiendo este nuevo tejido conjuntivo, ¿ya? Entonces, observa, se puede ver tejido de granulación que está en proceso de formación y que es muy lábil. Si ustedes aquí meten un instrumento, van a romper todo, ¿sí? Porque aún no es un tejido fuerte. Después seguimos con este ejemplo. Entonces, como les decía hace un momento, no solo las metaloproteinasas que ayudan a remodelar el tejido, sino están macrófagos. ¿Sí? Macrófagos que ayudan a eliminar, macrófagos tipo 2, que son los que actúan en la reparación y que fagocitan agentes muertos, tejidos muertos, para dar lugar a este nuevo tejido. ¿Sí? Los macrófagos secretan citocinas para estimular que vengan fibroblastos, y los fibroblastos, que ya sabemos, produzcan primero metaloproteinasas y luego quiten las metaloproteinasas para formar más fibras. Entonces, fíjense, ¿quién llama a los fibroblastos? Los macrófagos tipo 2. Ellos vienen, acaban de limpiar la herida, fagocitan todo, ahora sí llaman a los constructores, que van a ser los fibroblastos en este caso, para un nuevo tejido conjuntivo. ¿Cómo los llaman? A través de citocinas, y saben ustedes que son mediadores de la inflamación que actúan como mensajeros químicos. Ahora, más o menos, esto es en un plazo de 24 horas, empieza este proceso, ¿ya? Porque empieza en un plazo de 24 horas, ya está formado mi coágulo, y todo esto es debajo de mi coágulo. No es que el coágulo no esté formado, debajo de mi coágulo, el coágulo es como una tapita, debajo del coágulo empieza todo este proceso, que migran fibroblastos, ya, vienen los macrófagos tipo 2, llaman a los fibroblastos, migran fibroblastos, se estimulan las células endoteliales y empieza la angiogenia, la formación de tejido de granulación. Empieza entre los 3 y 5 días de que ya se hace aparente más que todo, ya la podemos observar. ¿Sí? Y después de esto, más o menos, a los 3 y 5 días ya empieza este tejido de granulación, ¿ya? Pero ya más o menos va a depender, pero a la segunda semana ya se registra ya acumulación de colágeno y proliferación de más fibroblastos, ¿ya? Y
hasta el primer mes ya hay mucho tejido conjuntivo, muchas fibras. Ahora, hay que saber que todos estos factores, como sus compañeros nombraban, de la cicatrización pueden estar limitados. ¿Sí? Por ejemplo, por infecciones, porque la infección retrasa la cicatrización. Acuérdense que es como una bacteria resistente, entonces se mantiene en inflamación. Una inflamación a más largo tiempo, una infección que no se la cura, está ahí con una bacteria resistente, persistente, ¿ya? No necesariamente una bacteria, sino o así sea un objeto extraño, algo persistente que no permite que se cicatrice. Y mantienen inflamación, que lo único que va a llevar la inflamación es a una mayor destrucción de tejidos también. Diabetes, que es un trastorno metabólico que afecta el metabolismo del colágeno. Y nosotros ya sabemos que necesitamos mucho colágeno a este nivel para poder reparar también las heridas. Colágeno es una fibra y estamos hablando de que se rellenan con fibras. ¿Ya? Afecta mucho en general la cicatrización. Obviamente que estamos hablando de pacientes diabéticos mal controlados, que no estén bajo control médico, que no estén con su medicación y que esté esa enfermedad inflamatoria, que la diabetes es una enfermedad inflamatoria exacerbada porque no hay medicación, no hay nada que la esté controlando. El estado nutricional también, por ejemplo, la carencia de ciertas proteínas. Acuérdense que las fibras son formadas por proteínas, ¿ya? Y también carencia de vitamina C, porque esto inhibe la síntesis de colágeno y obviamente va a retrasar la cicatrización. Glucocorticoides, que son esteroides, los glucocorticoides inhiben todos los grupos lipídicos. Los glucocorticoides a nivel del ácido, de los eicosanoides. ¿Ya? Aquí no se forma ni la vía de la ciclooxigenasa, ni la vía de la lipoxigenasa. Actúa a ese nivel, inhibe todo eso. Y claro, los glucocorticoides ya tienen un efecto antiinflamatorio, se los da en ciertas enfermedades, corticoides, porque tienen un efecto de que inhibe todo, prostaglandinas, leucotrienos, activa el ácido araquidónico. Arriba, en la punta de la cadena, los glucocorticoides inhiben todo eso. Y claro, son antiinflamatorios, pero se cree que a larga data, a largo tiempo de tomar glucocorticoides siempre hay efectos adversos. Por eso es medicación que por lo general cuando es a larga data, a largo tiempo, y según la dosis, obviamente su prescripción es muy importante ser guiada por el médico porque puede tener efectos adversos a futuro. Y se cree que podría debilitar la cicatriz porque de alguna manera inhibe la producción de los factores de crecimiento de los fibroblastos. Y ya vimos que todas las células necesitan factores de crecimiento para estimularse y poder seguir funcionando. Pero lo que sí, la contra es que, claro, al disminuir la inflamación sí son positivos, en cambio, porque obviamente reduce la inflamación y me da paso a una buena cicatriz, a que empiece la reparación más pronto. Por eso se cree que podrían, de cierta manera, actuar en contra a largo tiempo cuando impiden que actúen estos factores de crecimiento. Factores mecánicos. La presión, por ejemplo. Cuando ustedes se lastiman, se cortan, tratamos de que ese lugar no esté bajo presión, no esté móvil, por ejemplo, cuando les colocan yeso, los entablillan para que no haya presiones, no haya movimientos a ese nivel, no me destruya lo que se está formando, no se me destruya mi coágulo, mi tejido nuevo de granulación. También, si por ejemplo, mala perfusión, es decir, mala vascularización, ¿sí? En ciertas enfermedades hay mala vascularización, por ejemplo, la aterosclerosis, cuando se taponan las arterias, ¿ya? O también cuerpos extraños como fragmentos de acero, de vidrio, que de pronto se quedan ahí incrustados y eso hace que se mantengan una persistente inflamación crónica y que no de plazo pronto a una reparación. También el tipo y el alcance de la lesión, lo que les dije, qué tan profunda va a estar esta lesión, qué tipo de tejidos están lastimando, si son tejidos estables, lábiles o permanentes, es decir, si se lastima el epitelio o se lastima un nervio. Va a ser muy diferente, eso va a depender también del éxito de esta cicatrización
y la localización del tejido. No es lo mismo que se lastime, por ejemplo, el que nosotros sabemos que está el epitelio ahí, que tiene más capacidad de regenerarse, a, a que se lastime otro tipo de órgano o tejido que de pronto sea mucho más complicada su reparación y su cicatrización. Bien. ¿Ya? Y ahí, hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Está entendido? ¿Repito algo? ¿Me escucha? Solo estamos reforzándolo un poquito estoy tomando un poquito de conceptos del libro de Robbins para reforzar la exposición y lo que ustedes leyeron del otro libro, que es muy completo y que me gusta mucho porque tiene muchos ejemplos, pero a veces Robbins tiene ciertos detalles que de pronto el otro libro no nombra y que por eso solo estaba reforzando. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctora. Listo. Dame un minutito. Ya, esto es justamente los ejemplos de reparación. Se llaman ejemplos clínicos de reparación, es decir, cómo puede cicatrizar una herida. Como les dije, no sé, váyanse con la idea de que una herida va a depender de la profundidad, va a depender de los tipos de tejidos que lesionan y que a veces no solo lesiona un solo tejido, sino lesiona varios. Y que por eso dentro de los tejidos que lesiona, algunos sí se regeneran y otros no se regeneran. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí es donde viene la cicatrización de las heridas, ¿ya? Que va a depender mucho de la naturaleza del tejido y del tamaño de la herida. Y ahí es donde decimos que puede curarse por primera y por segunda intención. O sea, son formas en las que se permite cómo se va a reparar. Nosotros ya sabemos que pueden formarse el tejido original y que puede, aparte, esta herida rellenarse con tejido fibroso. Para rellenar esta herida va a depender de qué tipo de tejido de qué tipo de tejido son los lesionados. Y la otra es la fibrosis. ¿Cuál es la fibrosis? Esto casi no nos compete mucho a nosotros porque órganos, sí, parenquimatosos, como les dije que el parénquima es como decir el epitelio, la cápsula de los órganos. Los órganos, como vimos, ellos tienden a regenerarse diferente porque son largos en comparación y por eso ellos, al no estar en continua reparación, se tienden a regenerar un poquito y lo demás se hace fibroso, se terminan de curar con tejido conjuntivo. Pero este es en este caso de estos órganos parenquimatosos, ¿ya? Pero por ejemplo, en el caso de nuestra boquita, de nuestra piel, de las mucosas de la boca, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo de pronto puede haber ejemplos de primera y de segunda intención, ¿ya? ¿Les parece si nos tomamos unos 5 minutitos? Sí, doctora.